Hermanos, continuamos en esta mañana con esta serie titulada Misericordia para la ciudad. En la mañana de hoy vamos a hablar acerca del carácter de la misericordia. Y quiero que me acompañen con sus Biblias en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 10, en los versículos 34 y 35. Y lo vamos a leer y quiero que estemos atentos a la lectura. San Lucas 10, versículos 34 y 35. Dice la palabra del Señor: se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Damos gracias al Señor por su palabra. Y en esta serie de Misericordia para la ciudad, estamos con nuestro texto base, que es la parábola del buen samaritano, esta historia. Y si nosotros observamos lo que acabamos de leer, la primera, quiero hacerles algunas preguntas, y es: ¿cuál es el primer servicio que este hombre presta a aquel que está en el camino golpeado, maltratado? ¿Cuál es el primero? Si observamos el texto, ¿cuál creen ustedes que es lo primero que él hace? Se acercó. Muy bien, la presencia de un amigo, la presencia de un intercesor que alienta a las personas. Alguien se encuentra en incapacidad y lo que hace este hombre es acercarse, porque es difícil ayudar a alguien desde lejos. Tengo que acercarme y a la necesidad hay que acercarse. Lo que hizo este hombre fue acercarse. Y esto refleja la obra sacerdotal de nuestro amado Señor Salvador, que aquel que se acercó a nosotros y quien está con el Padre intercediendo por nosotros. Pero luego hizo otra cosa. ¿Qué más hizo él? Vendó sus heridas. Muy bien, excelente. Él proporcionó un tratamiento médico. Cuando alguien tiene una enfermedad, nos creemos, ¿verdad? Y nuestra misericordia nos lleva a amar a aquel y le dice: mira, tómate esta pastilla. Pero este hombre dio un tratamiento médico, había una necesidad, el hombre está herido. ¿Y qué hace él? Venda sus heridas y llama la atención que las cura con vino y aceite. O sea, este hombre hace todo un trabajo y esto es un tratamiento médico inmediatamente a la crisis. No iba a dejar que se desangrara allí, lo ayudó. Pero ¿qué más hace él? Sigamos el texto. Hay un transporte, ¿cierto? Le brinda un transporte y lo lleva a un lugar de refugio, un cuidado médico durante toda la noche, a un lugar, a un alojamiento. Miren cada una de estas cosas. Y al final, ¿qué hace este hombre samaritano? Ahí con sus Biblias abiertas. ¿Y qué más? Muy bien, dio algo económico, sacó dinero para cubrir la renta de este hombre, para que se recuperara por completo, hasta que él regresara, lo dice el texto. Conociendo las condiciones de la atención médica, el hombre estaba medio muerto, y del transporte que usó para llevarlo. Definitivamente este ofrecimiento fue muy generoso. A veces lo leemos rápido, pero si hoy tú resaltas cada una de las acciones que hizo el samaritano, nos lleva a meditar de que no solamente, de que a veces nos quedamos cortos, pero en esta mañana el objetivo de esta clase es mirar la obra de misericordia del samaritano, cierto que fue amplia, pero podemos citar
acerca del ministerio de misericordia. Y el ministerio de misericordia consiste en obrar para cubrir las necesidades palpables de nuestro prójimo. Vamos a ver esto, de qué son esas necesidades palpables. Lo acabamos de ver, fueron necesidades que estaban a simple vista. Pero cómo también la iglesia, como agente del reino, parte de la misión de la iglesia es aliviar los efectos del pecado en todas las áreas de la vida. Entonces vamos ese es nuestro objetivo y vamos a mirar cómo estas necesidades palpables, cómo el reino del Señor, cómo el evangelio es suficiente para cada uno de estos actos y también cuál es la misión de la iglesia. La obra de misericordia del samaritano fue amplia, cubrió necesidades físicas, cubrió necesidades emocionales y esto nos ayuda a definir de manera más concreta la misericordia. Y es que el ministerio de misericordia consiste en obrar para cubrir las necesidades palpables de nuestro prójimo. Consiste en obrar para cubrir las necesidades palpables de nuestro prójimo. Un puritano escribió que la gracia tiene que ver con los méritos del hombre, pero la misericordia tiene que ver con la miseria del hombre. Los teólogos han llegado a la conclusión de que la misericordia de Dios, la palabra griega helios, es ese aspecto de su naturaleza que lo mueve a aliviar el sufrimiento y la miseria. Mis hermanos, la misericordia es el impulso que nos hace sensibles ante la necesidad, ante las carencias de las demás personas, aquellos que están en un estado de vulnerabilidad. Entonces podemos notar que hay necesidades palpables, que hay necesidades humanas. No podemos negar lo que existen estas tales necesidades. Y estas necesidades, que las llamaremos hoy necesidades palpables, son dependencias. Todos los seres humanos dependemos de alguien o algo. Todos los seres humanos dependemos de alguien o algo. Miren, si hubiéramos permanecido siempre, si nos vamos al Edén, si hubiéramos permanecido en comunión perfecta con Dios, también habríamos tenido necesidades. El hombre estaba siempre en dependencia de Dios. Dios le dio absolutamente todo. Por lo tanto, el hombre estaba en dependencia de Dios. Pero ahora, separados de Él, estas necesidades palpables, ¿qué traen? Traen dolor, traen sufrimiento en muchas áreas de la vida. En conclusión, la caída del hombre es la raíz de nuestras miserias. La caída del hombre es la raíz de nuestras miserias. En el día de hoy, yo quiero que miremos cómo este aspecto de la caída del hombre es importante que miremos qué fue lo que pasó. Si vamos al principio, vamos a ver que hubo una separación ¿de quién? Con Dios. Y vamos a ver cada una de estas separaciones. La primera descripción bíblica de las consecuencias del pecado están en Génesis, capítulo 3, versículos 7 al 19. Y en este pasaje vamos a encontrar 4 alienaciones. Esta palabra alienación quiere decir la desintegración que resulta de usar un objeto con un propósito para el cual no fue diseñado. Leamos otra vez, la desintegración que resulta de usar un objeto con un propósito para el cual no fue diseñado. Si usted va a clavar algo en la pared, usted no va a usar un reloj. Pero si usted lo usa, no tiene el propósito del reloj, ese reloj para clavar allí. ¿Lo terminará qué? Dañando, se va a dañar. Cuando el hombre decidió, el hombre tomó una decisión. Él dijo, yo soy mi propio amo. ¿Cuál fue su resultado? Una condición de una desintegración en áreas de su vida.
Entonces vamos a ver estas 4 alienaciones. La número 1, los que toman apuntes, es la alienación de Dios. La número 2, la alienación de nuestro verdadero ser. La número 3, la alienación de los demás y la alienación de la naturaleza. Estas 4 alienaciones las explica nuestro hermano Tim Keller en el libro Ministerio de Misericordia. Y queremos, mis amados, que podamos ver cómo el hombre al caer, lo que sucedió, esa desintegración y cambió el propósito. En un principio, la humanidad, iniciamos con la alienación de Dios. En un principio la humanidad se separó de Dios al esconderse de Él por miedo. La Biblia enseña que los pecadores no pueden estar con un Dios santo. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver que Moisés experimentó esta separación, cuando Dios le advirtió que no podía ver su rostro. Éxodo 19, versículos 20 y 22. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intente ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida, hasta que los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Capítulo 33, versículos 18 y 20 de Éxodo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla. Yo soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Y esta es la alienación de la separación de Dios con el hombre. Y una de las formas en que podemos entender, para hacer un ejemplo de esta separación, y es que consideremos el sistema solar. Hay una armonía entre todos los planetas. ¿Cuál es el centro? El Sol. Todos giran alrededor del Sol. Si esto no fuera así, hubiese un caos. El centro de Dios es su propia gloria. Él siempre obra conforme a esta verdad. Y lo vemos en sus atributos. Refleja su justicia, se refleja su santidad, se refleja su perfección. Ese es el centro de Dios, su propia gloria. Pero el centro de la caída, después de la caída, ¿cuál fue? Nuestra propia comodidad, nuestra propia felicidad. Entonces, ya no es para la gloria de Dios. El hombre, al separarse, ahora es para su gloria, su propia gloria. Y quiero decirte en esta mañana que no podemos vivir con Dios, pero tampoco podemos vivir sin Dios. Y por eso fue necesario que, si estábamos separados de Dios, el único que nos pudo acercar a nuestro Dios, a nuestro Padre, fue nuestro Señor Jesucristo. Así que la única forma de reconciliarnos con Dios es a través de Cristo. Y Pablo lo enseña en su carta a los Corintios. Así que no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre su rostro. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Así que todos nosotros con el rostro descubierto. ¿Y eso por qué es? Porque tienes una cara hermosa, estás afeitado. No es por eso. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Eso solo lo pueden hacer los hijos de Dios, los que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Y gloria damos a Él. Porque si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, está separado de Dios. Y necesitas arrepentimiento y venir al Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cuando tú leas estos textos, entiende tu condición caída, pero que ahora nosotros, mis hermanos,
reflejamos al Señor. El apóstol Pablo también dice, porque Dios que ordenó, 2 Corintios 4:6, que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Wow. Gloria damos a nuestro Señor. Hay una alienación, una separación producto de la caída, pero sin embargo, damos gracias a Cristo, quien nos ha unido. Él es el camino, verdad y vida. Pero también en la caída, si seguimos en este texto de Génesis 3, hubo una alienación de nuestro verdadero ser. El hombre, cuando estaba en el jardín, él respondió, él contestó. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Él tuvo miedo, porque él dice que estaba, ¿qué? Desnudo, y por eso se escondió. Originalmente el alma humana era un todo armonioso, pero ahora había entrado la desintegración, donde había paz, ahora había vergüenza, temor y una tormentosa conciencia de uno mismo. Él dijo, estoy desnudo. Tristeza, culpa, temor, pérdida de identidad, depresión, ansiedad, drogadicción, suicidio, problemas sexuales. Todos surgen porque perdimos nuestra comunión con Dios. Todo es producto del pecado. Porque a cada uno de nosotros se nos dio un corazón. Ese corazón, esa vida era diseñada originalmente ¿para qué? Para adorar a Dios. Originalmente fue así, fuimos creados para servir a Dios. El hombre tenía un propósito en el huerto y todo era servicio. Era trabajo allí. Tenía un propósito original y era servir a Dios para poder amar. Tenemos que conocer a Dios para también valorarnos adecuadamente a nosotros mismos. Y recuerden ustedes que la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ten eso presente. Tenemos que estar bien con Dios. Pero el pecado nos lleva a rechazar a Dios como nuestra única fuente de seguridad y valor. Si rechazamos a Dios, nuestros corazones se ven forzados a fabricar ídolos constantemente. Personas, relaciones y objetos, condiciones. Y esto es fatal. Porque si ustedes ven, mis hermanos, el apóstol Pablo habla de estos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, se cambió el adorar a Dios ahora para adorar ¿a qué? A lo creado. Y tenemos que tener cuidado con los ídolos, porque un ídolo lo tenemos allí para llenar un vacío. Llenar un vacío en nuestro corazón. Pero lo único que llena el vacío de nuestros corazones es nuestro Dios. Entonces, algunas personas buscan ídolos porque se sienten solos, se sienten aburridos. Entonces, muchos no alcanzan sus metas, esas metas idolátricas. Entonces viene la baja autoestima. Y el gozo de nosotros es el Señor. Nos va a ayudar en el sufrimiento, esa baja autoestima. Es que estoy bajo de nota. Esa inseguridad. Pero la única solución está en Cristo. Él es el que nos ayuda a escapar de esta desintegración de nuestro verdadero ser. Pablo escribe a los de Colosas, vístanse con la nueva naturaleza. ¿Cómo se sentía Adán? Desnudo. ¿Quién vistió a Adán? Dios. Hubo un sacrificio. Pero ahora, los que estamos en Cristo, no estamos desnudos espiritualmente. Dice el apóstol Pablo, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo
y santo. Desnudos, pero ahora vestidos por el Señor. Pero también hubo una alineación de los demás. Nos separamos de los demás. Se abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso se cubrieron y entretejieron hojas de higuera. La necesidad repentina, hubo una necesidad repentina de Adán y Eva. No era algo natural. Porque los que se rebelan contra Dios no solo se van a esconder de Dios, sino que también se empiezan a aislar de los demás. No sé si se han dado cuenta. Y quiero decirte algo, cuando te sientas así, no digas, yo no voy más a la iglesia, porque parece ser que es lo primero. No voy a estar más con mis hermanos. Eso fue lo que sucedió también con Adán y Eva. En ese momento hubo la primera pelea en el matrimonio. Hubo acusación, hubo murmuración. Y eso ocasiona el pecado. Pero Dios ahora, por su Hijo Jesucristo, ha creado una iglesia para estar en comunidad y no andar como llanero solitario. Mis hermanos, también hubo una alienación de la naturaleza. En cuarto lugar, Dios le declara a Adán y a Eva que han sido separados de la naturaleza. Maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ellas y hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Miren, podrás usar químicos, podrás tener los mejores cosméticos, podrás, mejor dicho, inyectar lo que quieras, pero volverás al polvo. Tenlo por seguro. Y no soy profeta, pero volverás al polvo. Separados de la naturaleza. A mí me llaman la atención cuando veo ciertos videos de personas que tienen un león de mascota. Pero a veces en los mismos videos, los leones se acuerdan. Y vea, ¡guau! ¿Cierto? No, que yo tengo un tigre en mi casa. Bueno, yo a tu casa no voy. Porque parece ser que el hombre quiere, yo lo domo, yo tengo un perro así. Mira, hermano, yo conocí una historia donde el perro era el más domado, pero un día se lanzó al niño y fue a urgencias. Estamos separados de la naturaleza. Desastres naturales. Todo forma parte de este siglo. Dijo John Bradford, Dios tiene grandes riquezas reservadas para sus amigos en la eternidad. Hay una promesa para los hijos de Dios. Eso está reservado. Hoy puede haber llanto, dolor, sufrimiento, pero un día ya no habrá más llanto ni más dolor. Eso tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque sin embargo, Cristo restaurará el orden natural de todas las cosas. Hay un Salmo 96, dice, alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que contiene, canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos, canten jubilosos todos los árboles del bosque, canten delante del Señor, que ya viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Él trae sanidad. Y lo primero que hizo, ha sanado esa enfermedad, esa condición de muerte que teníamos para pasar de muerte a vida. Él transformará lo más débiles y sucio de nosotros, tanto así que nuestro cuerpo será transformado. Va a ser transformado. No te preocupes, tenemos todos unos defectos. Hay unos defectos. Y a veces estamos buscando, cálmate mi hermana, cálmate mi hermano. Seremos transformados. No estoy diciendo que no te cuides. ¿Ya? Hay que cuidarnos. Sí, está bien. Pero a veces hasta eso se convierte en un ídolo. Y tienes que tener cuidado con eso. Sabemos que eres fit. Ya lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Pero ten cuidado que esto no se convierta en un ídolo.
¿Sabes por qué? Porque seremos inmortales, seremos llenos de gran energía. ¿Por qué? Porque somos no lo merecíamos por la obra de Cristo. Seremos un espejo brillante y sin mancha. Pero no solo seremos glorificados, el poder sanador de Cristo se extenderá a todos los aspectos de la vida y la naturaleza. La bendición del reino será radical y universal. Por eso nos lleva al punto de hablar el aspecto del reino de Dios. Es el medio por el cual se renovará todo en el mundo y todas las áreas de la vida. Entonces era necesario ver este aspecto de estas separaciones para ahora nosotros hablar del ministerio del reino, de la iglesia. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? No, es que yo estoy dando un mercado y listo ya. Esas necesidades palpables nos van a llevar a las necesidades profundas. Sanar las heridas del pecado en todas las áreas de la vida, hablando del ministerio del reino, la iglesia debe ser intencional en usar sus recursos para ministrar en cada alienación citada anteriormente, que ya las hablamos. No solo debemos hacer evangelismo, sino también servir donde haya necesidad. Así que vamos a resumir lo que hemos visto. Número 1, Dios creó el mundo para que estuviera bajo su gobierno, ¿cierto? Todo está dirigido por Él para cumplir un propósito. Número 2, el pecado afectó al gobierno de Dios, causando decadencia en todas las dimensiones del universo. Pero Cristo vino a restaurar el reino de Dios, renovando el mundo con su poder divino para que todo esté bajo su gobierno nuevamente. Y podemos ver varios aspectos del reino de Dios. Ahí lo pueden ver ustedes en las pantallas. El reino de Dios vino en 2 etapas, vendrá plenamente en la segunda venida de Cristo porque ya ha venido parcialmente por medio de la primera venida de Jesús. Lucas 17 del 20 al 21, el reino está presente donde sea que esté presente el poder del Espíritu Santo. Juan 3:5, Romanos 14:17. El reino de Dios es poder, es la presencia y el gobierno de su poder, el cual puede restaurar toda la maldición del pecado. Mateo 12:28, Lucas 12 del 32 al 31. Así que la salvación de Cristo, en conclusión, trae ¿qué? Renovación. Trae una renovación a nuestra existencia, a todo por lo cual ese es el evangelio del reino. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la iglesia y el reino? Por un lado, la iglesia es una representación de cómo debería ser el reino de Dios. No es solo un grupo de personas perdonadas, sino que hay un llamado. Una comunidad especial y diferente que debe mostrar cómo sería la vida de Jesús, la vida de Jesucristo, si gobernara en todas relaciones familiares, actividades comerciales y demás. Hemos hablado de cada una de estas alienaciones, pero el único que puede sanar esto, ¿quién es? Estos efectos, a través del Señor, pero ¿ha dado a quién? A su iglesia, a su iglesia. Porque si lo dejamos como que, ay, el pobrecito, mira, vamos por los que nos ven por las redes, nosotros tenemos una vía que es la 38. Anda, mira, ahí están los de los guayúos, los demás, ay, mira, vamos a predicarle, vamos a hacerlo, vamos a llegar con un mensaje, pero vamos a ver que hay una necesidad palpable y vamos a llegar. Entonces, si nos quedamos que Dios ayúdalo, ¿sí me hago entender? Ay, el Señor se apiade de su alma. Sí, sabemos que Dios se va a apiadar, Dios puede por su misericordia. Pero es que hay un instrumento, que es la iglesia. Entonces somos un agente del reino para proclamar el evangelio. El evangelio es un tesoro en manos de ¿quién? ¿En vasos de qué? De barro. Escucha, tu identidad es que tú eres un vaso de barro. ¿Y te dio qué? Un tesoro. ¿Qué es qué? El evangelio. Entonces,
Para tal restauración recordemos que el Evangelio es suficiente. Entonces, la iglesia como agente del reino está llamada a importarle las necesidades. Porque en el carácter de la misericordia tuvimos que ver que el Dios Todopoderoso a través de su Hijo ha dado sanidad a esas separaciones. Pero las necesidades se vuelven más visibles para todos, para entender que la necesidad más profunda del corazón del hombre es la comunión con Dios. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, pero cualquiera podría reconocer en sí mismo y en los demás la necesidad de comida, de ropa, de tratamiento médico o de amistad, necesidades palpables. Hay un autor, Charles Kraft, dice lo siguiente: cree que las necesidades palpables son como una base, son como que una oportunidad de comunicación. Cuando nos comunicamos con otros sobre la base de esas necesidades palpables, usualmente ocurren dos procesos. En el primero, cubrimos algunas necesidades palpables originales. Más adelante, las necesidades más profundas que no se veían muy claramente al principio de la interacción porque no se percibían o porque el receptor no estaba atento a ellas, sino que salen a la superficie. Y esto se puede entender de esta manera. Y lo voy a leer de esta forma. El incrédulo no se conmueve necesariamente al ver los cristianos suplir las necesidades teológicas y del ser de los demás. No entienden la acción porque no sienten ese tipo de necesidad, pero sí sienten las necesidades físicas. Cuando ven a los cristianos alimentar a los hombres, a los que están débiles, a darles un apoyo, ven nuestros servicios, por medio de estas cosas podemos ablandar corazones para Cristo. Con esto no estamos diciendo que no vamos a mostrar la verdad del Evangelio, y eso hay que tenerlo claro. Lo que estamos tratando de decir es que como esta necesidad, esta ayuda que esta persona necesita, va a ser un puente, va a ser un camino para llegar a estas personas que están en estado de vulnerabilidad. Si tú vas a llegar a él y le vas a decir, ¿sabes qué? La justificación, la santificación, y vas a empezar a hablar de esta necesidad teológica, al principio va a ser complicado. Pero cuando empezamos a llevar el Evangelio de esta forma, mira, ¿sabes qué? En esta mañana, y vamos a hacer algo práctico. Hoy estás en necesidad, pero ¿sabes qué? Aquí tengo algo que darte, unos panes, algo de comer, pero hay una necesidad mayor. Yo tengo algo para darle, una necesidad palpable en ese momento, pero él lo va a recibir, pero inmediatamente muestro el Evangelio. ¿Quién es el pan de vida? Tú te vas a comer esto, pero se va a acabar. Voy a volver dentro de 15 días, voy a volver dentro de 21 días, porque sé que se te va a acabar, pero hay un pan de vida, que si yo me voy, pero Él va a estar aquí. Esta es la palabra de vida. Y empezamos a hacer un seguimiento. Hay una necesidad palpable, pero hay una necesidad en su corazón. Y allí solamente no podemos llegar nosotros, llegará el Espíritu Santo. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Acercarnos. Nos acercamos. Y quiero recordarte algo, que la encarnación misma es una muestra de esto. Cuando Dios le habló directamente al pueblo, no pudieron soportarlo. No lo pudieron soportar. Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 21. No lo soportaban. Dios adaptó su comunicación a las capacidades y necesidades de los que escuchaban sin negociar la verdad. Sin negociar la verdad, la gloria de Dios que no estuvo disponible para Moisés, hoy se nos comunica por medio de ¿quién? De Jesucristo. Wow. Mis hermanos, nuestro estado era de miseria, pero Él bajó. Siervo,
Mire, tanto así que esto nos muestra que en el Señor siempre la iglesia debe mostrar a Jesucristo, la iglesia debe proclamar a Cristo. ¿Cierto que sí? Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, pero ¿quién es nuestro modelo? Jesús. Jesús está comiendo ahí con sus discípulos. Y no vemos a Jesús diciendo, bueno, ¿sabes qué? Mira, a Judas no le des. No le des. Dale la mitad a Pedro. Yo sé por qué te lo digo. Jamás. Vemos a Jesús, y yo siempre digo esto porque eso es lo que siempre me impacta, que a pesar de que todos se fueron, sus discípulos y demás, un día, un desayuno con Pedro, hay una restauración. Ese es el ejemplo de Jesús, que Jesús estando en la cruz, dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Vemos el carácter de nuestro amado Señor, un carácter compasivo. La iglesia está llamada a ser compasiva, un ministerio de obras. ¿Y qué es ministerio de obras? La mayoría de las necesidades se suplen por medio de obras, no con palabras. De haber sido necesario, el buen samaritano podría haber ayudado a cabo de su ministerio sin hablar. Hay necesidades que van a requerir palabras, pero otras van a requerir acciones. Siempre hemos escuchado esa historia, el hermano te está diciendo, mira, estoy pasando por esta necesidad, tú ves al necesitado y dices, amén, vamos a orar por ti. Tienes la nevera llena, pero vamos a orar por ti. Dios te lleve en bendición. Ayúdalo. Ayúdalo. La necesidad es palpable. Así que la importancia del ministerio de obras lo vemos en Lucas 22, 24 al 27 y el texto que hemos citado bastante que está en 1 de Juan 3, 17 al 18. En Lucas 22 vemos una pregunta como esta. ¿Quién es el más importante? Mira lo que hace Jesús. Jesús dice, ¿quién es el más importante? ¿El que está en la mesa o el que sirve? Esa palabra sirve es diaconía, con K. Anótalo, diaconía. Y esta pregunta es asombrosa. ¿Sabes por qué? Eso me llamó la atención. Yo decía, oye, Platón era orgulloso. Mira lo que en esa cultura Platón dijo lo siguiente, ¿cómo puede un hombre ser feliz cuando le tiene que servir a alguien? ¡Oh, tremendo! ¿Cómo puede un hombre ser feliz cuando le tiene que servir a alguien? Pero Jesús hace una sorprendente declaración de grandeza. Yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Cuando servimos, estamos mostrando al Señor. Estamos siendo ese servicio, ese llamado, esa diaconía. Ese fue nuestro diácono perfecto. Jesús es el diácono perfecto. Es el modelo del cristiano. Él vino a servir de la manera más humilde. ¿Cuán frecuente deseamos los trabajos del reino que implican hablar y ser el centro de atención? ¿Deseamos eso? El ministerio de obras que suple las necesidades físicas más básicas y que suele considerarse un servicio degradante es igual importante. Consideramos que lavar los baños en el nombre de Jesús es un servicio degradante, pero conocemos del diácono perfecto que lavó los pies de los discípulos. Esos pies deberían estar bien sucios. Terrible, pero Él los lavó. Que si estamos pensando de esa forma, de que mira, que tengo que lavar un baño y demás, anda, mejor no lo hagas. Porque estamos pensando como piensa el mundo. Primera de Juan 3, versículos 17 al 18 dice, y lo hemos leído varias veces, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad.
Y hermano, Juan está diciendo con claridad que el amor no basta únicamente con palabras, que hay que dar. A veces tenemos que usar las palabras, pero también es necesario utilizar acciones. Porque si no lo hacemos, no estamos amando a medias, sino que sencillamente no estás amando. Conclusión. El ministerio de misericordia es parte esencial del amor y el estilo de vida que debe caracterizar un cristiano. Eso debe estar en nosotros. Aunque este ministerio está apuntando a esas necesidades físicas, a esas necesidades palpables, es un ministerio espiritual. Y que los que suplen estas necesidades lo hacen con una motivación espiritual. Porque tu motivación va a ser que estando yo en vulnerabilidad, Él mostró misericordia hacia mí. Si Él lo hizo conmigo, yo tengo que dar de gracia, tengo que ayudar a aquel que necesita. Voy a mostrar el Evangelio, voy a mostrar las implicaciones del Evangelio, voy a mostrar la necesidad de un Dios todopoderoso. Pero va a haber un momento en que en esa visita, en esa ayuda, en ese bus, allá donde estés, en el contexto donde estés, en tu vecino, un puente va a ser, voy a llegar con una necesidad palpable. Veo que ese niño siempre sale a su colegio con los zapatos rotos. Ay, qué pobrecito, voy, los ayudo, pero también mostraré el Evangelio. Por ello, buscamos que el carácter de un miembro de esta iglesia o de aquellos que quieren pertenecer a esta iglesia tengan un carácter formado en obras de misericordia, con buen discernimiento a favor del prójimo. Esto fue lo que hizo Jesús cuando estuvo entre nosotros en este mundo. Vamos a orar.